Hola, bienvenidos a una nueva edición de este programa. Hace un año y medio entrevistaba a nuestro invitado en Bogotá cuando era senador de Colombia. Hoy es el presidente electo de ese país, Iván Duque. Es el primer presidente en los últimos 50 años que ha heredado un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Muy buenas, presidente electo. Bienvenido Francisco, a Madrid. Un placer estar de nuevo contigo. ¿Cómo vas? Dicen y me han contado que cuando era pequeño, con sus muñecos, les ponía nombre de políticos. Pero ¿se imaginaba llegar a ser presidente de su país? Yo he tenido un gran amor por la política siempre. Y hay muchas anécdotas de esas que cuenta mi hermano. Pero la verdad es que siempre he tenido un gran amor por la política. Y por la política que se ejerce con P mayúscula. Con cercanía a la ciudadanía, ganando afecto, conciencia, respaldo, con propuestas, con ideas. Y ese es el gran mensaje que me dejó a mí esta campaña. Haber logrado ese cambio generacional en Colombia y haber logrado la votación más alta en la historia de nuestro país me motiva para llevar ese mandato y hacer una gran transformación en Colombia. Pasar las páginas de la polarización, pasar las páginas del odio, pasar las páginas de la politiquería y el clientelismo y situar a Colombia en una agenda de futuro. ¿Cuál es el principal problema y preocupación que tiene el presidente electo de Colombia a día de hoy sobre su país? Son varias, pero hay tres elementos que a mí me parece que son definitivos para el futuro de Colombia. El primero es consolidar la legalidad, el imperio de la ley. Que la ley se respete, que el criminal sepa que el que la hace la paga. Y eso implica que nosotros derrotemos ese crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos. Eso implica que seamos efectivos en la seguridad ciudadana, en las calles de Colombia, para que los ciudadanos se sientan con la confianza de ejercer sus libertades a plenitud. Tenemos el desafío de desarrollar una economía que crezca vigorosamente. Siento que las tasas de crecimiento que tenemos son mediocres e insuficientes para expandir la clase media. Entonces, por eso estoy hablando de emprendimiento, de una sociedad que pueda generar micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de manera vigorosa y que esa sea la fuente de empleo formal, y que ese matrimonio de legalidad y emprendimiento tenga un resultado que es la equidad. Un país que en los próximos 4 años sea capaz de derrotar la pobreza extrema y de generar ese incremento de la clase media con empleos formales. Esos son los tres principales retos. Y claro, yo diría que los dos elementos transversales son la innovación. Colombia tiene que ser un país que innove socialmente, que innove tecnológicamente, que se convierta además en una sociedad digital. Y el otro gran elemento transversal es la sostenibilidad ambiental. Tiene que ser un país capaz de proteger sus páramos, sus ríos, sus cuencas, de ampliar como nunca las energías renovables, de disminuir la dependencia en el petróleo y al mismo tiempo tener una matriz energética lo más sostenible posible. Entonces, esos 5 ingredientes, esos 5 fundamentos son el eje central de mi plan de gobierno. ¿En Colombia a día de hoy hay paz? Yo creo que hay en este momento una situación triste, y es que la paz se consolida cuando hay ausencia de violencia. La paz se consolida cuando los ciudadanos no se sienten intimidados y agobiados por la criminalidad. Aún no hay paz verdadera en Colombia desde su punto de vista. No hay paz verdadera. ¿Está en peligro los acuerdos de paz con su llegada a la presidencia? No, no están en peligro. Al contrario, tienen la gran oportunidad de corregir el error garrafal que se cometió en los últimos años. El error más grave que se cometió en Colombia fue haber llegado a la campaña presidencial del 2014 y haber dividido a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz con un propósito electoral. Hoy, cuando vemos los resultados del plebiscito del 2 de octubre del 2016, hoy cuando vemos el mandato popular que nos han dado, ha sido porque tuve un discurso donde dije que no voy a destruir los acuerdos, pero vamos a corregir aquellas cosas que están saliendo mal. Y yo lo que quiero es que el narcotráfico de aquí en adelante deje de ser un delito conexo al delito político y por ende amnistiable, que la erradicación y la sustitución sean obligatorias, pero con desarrollo productivo alternativo, que quienes han escondido armas y dineros tengan sanciones ejemplares y que la justicia transicional se preserve
y haga incompatible el estar en el Congreso con cumplir condenas por crímenes de lesa humanidad, pero permitiendo que el partido pueda reemplazar a esa persona por otros que no tengan deudas con la justicia. Lo que usted está diciendo es que va a reabrir una parte de esos acuerdos. No es reabrir, porque una cosa son los acuerdos que ya se firmaron entre el gobierno y las FARC, y otras son las normas que los desarrollan. Estas modificaciones que yo he propuesto, que son para corregir lo que está saliendo mal en la implementación, son legítimas en el desarrollo normativo. Está avalado hacer esos cambios por la Corte Constitucional de Colombia y es necesario para que la paz que construyamos nos una a todos y no siga teniendo una gran fractura en la sociedad colombiana. ¿Pero qué tiene que decir las FARC a esto? Las FARC están hoy en el Congreso y el desarrollo normativo se da en el Congreso. Ellos ya aceptaron la Constitución y la ley y aceptaron la institucionalidad democrática para someterse a ella. Entonces nosotros llegaremos al Congreso a través de los canales legítimos a presentar esas modificaciones y desde luego cuando yo sea presidente en ejercicio no tengo problema en reunirme con ellos y con todas las fuerzas políticas para propiciar ese gran acuerdo nacional que nos permita corregir las cosas que están saliendo mal. Pero hay quienes dirían que dicen, eso no está dentro de los acuerdos de paz. Los está cambiando usted, está cambiando las reglas del juego. No estoy cambiando las reglas del juego, estoy corrigiendo lo que sale mal. Porque la pregunta es, ¿entonces tiene que el país quedarse 15 años viendo crecer los cultivos de coca y que sigan financiando más violencia? ¿Tiene que el país quedarse 15 años para ver destruir más familias porque hay armas y dineros escondidos? ¿Tiene que el país ver revictimizar a esas personas que ahora van a ver a sus victimarios estar en el Congreso sin recibir una sanción proporcional, abriendo además el camino para que el día de mañana, a partir de la jurisdicción universal, la Corte Penal Internacional intervenga? Todo lo contrario, porque yo quiero preservar de los acuerdos es que haya desmovilización, desarme y reinserción. Yo quiero preservar la inversión en las zonas rurales de Colombia, donde necesitamos ir a corregir muchas fallas que hay por parte de la calidad de los servicios del Estado. Yo quiero que haya desarrollo rural integral en un matrimonio de la agroindustria con el pequeño productor. Yo lo que le estoy diciendo a los colombianos es, vamos a construir un acuerdo nacional donde vamos a preservar las cosas que funcionan y aquellas cosas que impactan hoy negativamente en el pueblo colombiano, corregirlas por el bien de todos. Que el narcotráfico no sea un delito amnistiable no toca ni un solo aparte de los acuerdos. Porque esto es mirando hacia el futuro y es dentro de las potestades que tiene el presidente de la República para presentarlo al Congreso y el Congreso para decidirlo. Que la erradicación y la sustitución sean obligatorias y no voluntarias es una potestad del presidente de la República que está reconocida en los acuerdos además. Que quienes hayan escondido armas y dineros respondan con sanciones ejemplarizantes, hace parte también de un mandato de los acuerdos que dice que todo delito que se cometa con posterioridad a la firma debe tener una sanción ejemplar. Y que nosotros garanticemos una sanción proporcional, donde se excluya la concomitancia, la representación política con cumplir una pena de lesa humanidad, es además una forma de cumplir con un mandato supraconstitucional que está reflejado en el Estatuto de Roma. Presidente electo, ¿qué pasa con los líderes sociales que están siendo asesinados en Colombia? Gravísimo, ya van 385. Gravísimo, porque la pregunta es, ¿hablan de paz las autoridades? Y miren el crecimiento de esos crímenes. Y eso ha pasado en el último año y medio también después de la firma de los acuerdos. Y eso ha pasado en las últimas semanas. Yo desde el año pasado le dé mi voz de protesta y me uní a la campaña Ya Basta, porque yo no quiero que en Colombia se pueda amenazar a ningún compatriota por la forma en la que piensa o por el grupo social al que pertenece. Yo tengo un compromiso muy claro y lo he anunciado. Desde el primer día de gobierno voy a dar plenas instrucciones para proteger a todos los líderes políticos y sociales de todos los partidos. Vamos a buscar que las investigaciones sean realmente ágiles y rápidas para dar con los responsables, con los autores intelectuales y materiales y llevarlos a la justicia con sanciones ejemplares. Porque ¿qué le parece que a día de hoy la mayoría de esos asesinatos estén impunes? Grave.
Es que eso es lo que no... ¿Por qué estoy defendiendo yo la legalidad? ¿Por qué hice yo una campaña basada en la legalidad? Para que la impunidad no siga cabalgando en Colombia. Frente a cualquier colombiano. Nosotros tenemos un aparato judicial con una mora judicial del 50%. Nosotros tenemos 30% de la población carcelaria sin que se le resuelva la situación jurídica. Tenemos un sistema carcelario con más de 114.000 personas y con una capacidad para menos de 80.000. Un hacinamiento de más del 40%. Entonces, para mí, hacer una buena reforma a la justicia, que permita que la justicia actúe con velocidad, cercana al ciudadano, ejemplarizante frente al criminal, es una de las bases fundamentales para construir una paz sostenible en Colombia. Se habla mucho de las FARC y evidentemente es un tema muy importante, pero ¿qué pasa con los militares, los políticos, los funcionarios que durante estos 50 años de conflicto cometieron delitos de lesa humanidad? Yo he sido muy claro. El que haya cometido delitos de lesa humanidad debe tener sanciones ejemplares. Yo lo que no estoy de acuerdo es que haya un intercambio de mutuas impunidades. Yo lo que creo es que los que han deshonrado el uniforme de la patria y han cometido delitos graves, pues deben tener sanciones ejemplares. No buscarles canonjías, no buscarles protección, sino que tengan sanciones ejemplares. Y a los que han sido acusados por actos del servicio, que tengan una investigación idónea, con personas que conozcan sus circunstancias de modo, tiempo y acción operacional, no para buscar indulgencias, sino que puedan establecer muy bien cuáles son las responsabilidades. Yo no estoy buscando acá un intercambio de impunidades y yo creo que el mensaje tiene que ser muy claro. Cualquier violación a los derechos humanos, cualquier acto de lesa humanidad debe tener una sanción ejemplar. Con respecto a los líderes sociales y a la gente que vive en las zonas rurales, que es quien ha sufrido verdaderamente el conflicto, quizá de manera más grave, dicen que el gran problema es que no hay Estado, no hay presencia del Estado. Bueno, yo creo que parte del problema que ha tenido nuestro país y que han tenido muchos países donde se han presentado una gran influencia de grupos armados ilegales es porque el Estado ha tenido fallas. El hecho de ver que en los últimos 6 años hayamos pasado de menos de 50.000 hectáreas de coca a 200.000 muestra que hay una falla en el Estado. El hecho de ver crecer en muchas regiones la extorsión en más de un 230% muestra que hay una falla del Estado. El Estado tiene que garantizar los bienes públicos. La seguridad es un bien público. La justicia es un bien público. Y el acceso a servicios sociales es un bien público. Por eso la plataforma con la cual fui elegido a la presidencia busca integrar la legalidad, justicia y seguridad de la mano. El emprendimiento, porque una sociedad sin emprendimiento, sin micro, pequeñas, medianas y grandes empresas no progresa. Pero la base de eso es para que haya equidad. Y esa equidad tiene que ser además un factor de profundizar la convivencia, de aislar la violencia, de expandir la clase media y derrotar la pobreza extrema. Y esa es la propuesta que yo quiero llevar al gobierno. Un informe de la OCDE reciente decía, y hacía un gráfico de diferentes países del mundo, que para que la gente en Colombia salga de la pobreza necesita 11 generaciones. En Brasil 9 y en otros países, en España eran 2 generaciones. ¿Cree que es tan sencillo sacar a la gente de la pobreza? Yo no voy a entrar a controvertir informes o estadísticas. Usted sabe que hay muchos organismos internacionales que tienen medidas distintas, algunas que son discutibles, otras no. Yo lo que tengo claro es que hay que trazarnos una meta. En los próximos 4 años debemos derrotar la pobreza extrema en Colombia. Es decir, las personas que tienen ingresos monetarios de menos de $2, tenemos que tratar de sacarlos hacia la clase media o a una clase media emergente y a un ingreso sostenible. Para que eso se pueda dar en Colombia, ¿qué se necesita? Formalización laboral, porque el 50% de la fuerza laboral en el país es informal. Y la informalidad es siempre una vulnerabilidad que puede llevar a la ciudadanía al abismo de la pobreza. ¿Quién formaliza? Las empresas. ¿Por qué no formalizan las empresas? Porque muchas están asfixiadas por impuestos y por trámites.
¿Y por qué además están asfixiadas por impuestos y por trámites? Porque hemos tenido un Estado que gasta mal y que siempre hace reformas tributarias para gastar más. Entonces la base de esa transformación económica tiene que ser una reforma fiscal donde eliminemos gastos innecesarios, donde hagamos un Estado más eficiente que haga más con menos, donde enfrentemos la evasión de renta y de IVA y podamos bajar esas tarifas para que haya más desarrollo empresarial y más generación de empleo formal y sobre todo mejor remuneración de los trabajadores y que esa sea la base de la expansión de la clase media. Esa es la lógica. ¿Cuánto nos tarde eso? Tenemos que tratar de hacerlo en el menor tiempo posible, porque ese es el reto de una política de Estado sostenible y de largo plazo. Y eso es lo que nosotros queremos instaurar en Colombia. ¿Qué le dice a ese campesino que está diciendo que no hay apoyo del Estado, que quiere sustituir sus campos, pero ve que a lo mejor va a volver a empezar la caída para intentar eliminar los cultivos ilícitos? La caída, dices tú, la fumigación. Sí. Lo que hay que buscar en Colombia es un desarrollo rural, integral. Y yo le planteé al país en esta campaña, y por eso tuvimos tan buena respuesta en las zonas rurales. Claro, las zonas rurales de Colombia nos dieron su apoyo, de manera clara y contundente. ¿Por qué? Porque la agenda nuestra lo que buscaba era ayudarle al campesino y al desarrollo agroindustrial del país. ¿Y eso qué demandaba? Bienes públicos, distritos de riego, centros de acopio, transformación en zona de cosecha, mejoramiento de la vivienda rural, las vías terciarias, facilitar la estructuración de cooperativas campesinas, mejorar la comercialización y la distribución. Esa es la reforma que nosotros queremos llevar. Y al campesino que está en el negocio del cultivo ilícito, lo que queremos no es solamente decirle que es obligatoria, punto, no. Es obligatoria la sustitución y la erradicación, pero es necesario el desarrollo alternativo. Yo veo posibilidades en cultivos como el cacao, el sacha inchi, el pago por servicios ambientales, y también veo la posibilidad de la palma en regiones cocaleras, donde necesitamos es asegurar mercados, porque además son factores de formalización laboral en el campo. ¿Pero va a volver a fumigar? Si es necesario, se tiene que hacer, pero se tiene que hacer con las siguientes condiciones. Primero, con químicos autorizados. Segundo, buscando fumigación de precisión. Y tercero, acabando con los efectos en terceros. Y hoy hay tecnologías que inclusive se están explorando en Colombia, que ya se utilizan con cultivos lícitos, donde se puede hacer fumigación de precisión con drones, minimizando totalmente los efectos en terceros. Volviendo a los acuerdos de paz, pero este caso con el ELN, ¿cómo los ve usted? Difícil. Difícil porque al ELN le gusta hablar de paz y seguir perpetrando actos de violencia. Y entonces uno se pregunta, ¿puede el país someterse a hablar de paz mientras otros siguen flagelando al pueblo colombiano? Gravísimo que eso se permita. Yo he cuestionado siempre esas negociaciones que se dan en medio de los actos de terror, porque entonces los actos de terror buscan ser legitimadores de la capacidad de negociación en la mesa. Yo quiero, si el ELN tiene una voluntad genuina de desmovilización, desarme y reinserción, de cristalizar ese anhelo, pero hay que hacerlo con unas reglas. Y yo he planteado que puede haber una concentración previa en un espacio reducido con supervisión internacional, en un tiempo perentorio, y que busque que haya transicionalidad donde pueda haber una reducción sustancial de penas, pero no la ausencia de penas proporcionales. Pero lo que bajo ninguna circunstancia voy a permitir es que pretendan hablar de paz y en Colombia sigan cometiendo actos de violencia. ¿Va a parar las negociaciones por el momento o no? Yo me voy a informar en detalle con el equipo negociador que tiene el gobierno saliente, de cuál es el estado del arte, cuál es el estado de los hechos, cuál es el estado de los avances, y el mensaje mío va a ser muy claro. Si hay voluntad de desmovilización, desarme y reinserción, estoy dispuesto a avanzar, pero tiene que haber una suspensión de todas las actividades criminales, y la mejor forma de concretar eso es con una concentración previa con la supervisión internacional. Durante toda esta campaña electoral, en muchos medios aparecía Iván Duque, el candidato de Álvaro Uribe. ¿Qué de real hay en eso? Hombre, ¿sabe cuál es la mayor alegría que tengo? Soy el candidato, fui el candidato de los colombianos, el que los colombianos eligieron como presidente. Yo me presenté a las primarias de mi partido y ahí no hubo dedazos. Ahí lo que hubo fue un proceso democrático de selección del candidato.
Después fui a una consulta abierta y saqué la votación más alta registrada en la historia en una consulta partidista o interpartidista. Después fui a la primera vuelta. Logramos la votación más alta en la historia de las primeras vueltas en Colombia. Y tuvimos el gran respaldo en la segunda vuelta de ser elegidos con la mayor votación en la historia de Colombia. Todas esas manifestaciones de afecto popular las recibo con humildad, pero con el gran mandato de hacer una gran transformación social y económica en Colombia. Entonces soy el candidato de los colombianos, pero lo más importante, soy hoy el presidente de los colombianos y voy a gobernar con todos y para todos con el mismo afecto. Pero Álvaro Uribe es un referente político para usted. Álvaro Uribe es un gran líder. Álvaro Uribe es un gran senador de la República, hizo un gran gobierno. Es una persona que ha dejado una gran huella en Colombia. Hay muchos líderes que tenemos que valorar de nuestra historia, él es uno de ellos. Y a mí me parece que tener respeto y reconocer lo que hicieron por el país es importante. Hoy soy el presidente de los colombianos, de todos los colombianos, y voy a trabajar para todos los colombianos. Mirando hacia afuera, ¿cuál es la situación que vive hoy Venezuela? ¿Cómo lo califica? Lamentable, creo que es una dictadura. La peor dictadura que ha visto América Latina en años. La peor. Censurable desde todo punto de vista. Ha aniquilado las libertades. Ha aniquilado la independencia de poderes. Ha aniquilado la prensa libre. Ha callado cualquier voz de oposición. Ha destruido el aparato productivo. Y lo lamentable es que por años América Latina guardó tímido silencio. Por eso yo tengo que ser coherente con lo que dije en la campaña. Nosotros no podemos seguir en UNASUR. UNASUR es una institución que fue creada como una fachada por el chavismo para fracturar el sistema interamericano y buscar legitimación de sus aspiraciones dictatoriales. Debemos retirarnos de UNASUR los países que defendemos la Carta Democrática, fortalecer el sistema interamericano. Debemos denunciar diplomáticamente todos esos atropellos y buscar que los canales diplomáticos nos permitan cercar esa dictadura para que haya una transición hacia elecciones libres. ¿Cómo piensan cercarla? Hay que hacerlo con un esfuerzo multilateral. Por ejemplo, Venezuela debería ser expulsada de la OEA. Una decisión de los países que defendemos la Carta Democrática Interamericana. Hay que avanzar en las denuncias en la Corte Penal Internacional contra el dictador, para que sea su misma institucionalidad la que le reclame que salga del poder y haga una transición. Esas son acciones que debemos tomar. Acá nos toca hablar con valentía, coherencia y firmeza, y no quedarnos solamente en el discurso melifluo de la diplomacia de salón. Ya hay más de 1 millón de venezolanos que han cruzado la frontera. ¿Cuáles van a ser las políticas migratorias con el país vecino? Primero que todo, hay que darle afecto y amor al pueblo venezolano que ha llegado a Colombia buscando redención ante los atropellos de la dictadura. Ese principio de hoy por ti, mañana por mí, es muy importante en la relación entre los pueblos. Muchos colombianos hace años viajaban a Venezuela buscando oportunidades y recibieron siempre una oportunidad afectuosa. Hoy debemos brindarla. Tenemos dificultades económicas que nos impiden quizás hacerlo con la amplitud que podríamos. Hoy no lo podemos hacer, pero hay que garantizar esa hermandad. Ahora, ¿qué hay que buscar? Un fondo de asistencia humanitaria en la frontera, que con varios países tengamos un estatus de protección temporal, que ese estatus de protección temporal nos permita distribuir ese flujo entre varios países y sobre todo, hasta que no termine la dictadura no va a parar esa salida masiva de ciudadanos venezolanos. Hay que acabar por las vías diplomáticas, con la presión multilateral, con la voz uniforme de la comunidad internacional, la salida de la dictadura y la transición a elecciones libres. Seguro que usted vio en los titulares cuando Trump hablaba o mencionaba la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. ¿Qué le venía a la cabeza? Yo soy muy claro, yo no creo que la solución sea con una intervención militar. La solución tiene que ser el gran cerco diplomático mundial a la dictadura y que el pueblo venezolano y sus instituciones se den cuenta que el único camino de esperanza para que el pueblo venezolano tenga un mejor futuro está con el fin del dictador. ¿Está de acuerdo con que Colombia forme parte como socio global de la OTAN? Es una política de participación multilateral
que viene avanzando de tiempo atrás como una especie de miembro en condición de cooperante, y todo lo que permita la cooperación multilateral, primero, hay que celebrarlo en el marco de las relaciones internacionales, porque hacen parte de lo que en la teoría de las relaciones internacionales se conoce como un enfoque constructivista. Cuando la cooperación es constructivista, ¿qué hace? Constructivista, minimiza los conflictos y permite una cooperación armoniosa. Y toda la cooperación en seguridad que nos ayude a nosotros en Colombia a enfrentar los riesgos de seguridad es bienvenida, y toda cooperación que Colombia también pueda aportar para que otros países mejoren las condiciones de seguridad también es bienvenida en el escenario global. ¿Va a formar parte Colombia y sus militares de las operaciones que haga la OTAN? A ver, en este momento no hay una discusión profunda sobre eso. Yo soy una persona que tengo claro que la primera responsabilidad de nuestros militares está en el territorio colombiano. Y es en esa dirección que nosotros tenemos que garantizar la presencia, la seguridad, la consolidación en el territorio. ¿Cómo ve su periodo, el término de su periodo como presidente? ¿Qué es lo que le gustaría que hubiera tenido éxito? Pues hombre, primero, yo no llego a la presidencia lleno de vanidades. Yo llego a la presidencia con humildad y con el deseo de cumplirle a mi país. Yo quiero dejar a Colombia en un marco de legalidad importante. Yo quiero dejar a Colombia con un crecimiento económico importante, superior al 4%, estable, con la generación de nuevas empresas, con un gran marco de emprendimiento, para que eso nos permita ampliar la clase media, para que eso nos permita generar en el campo una clase media rural que tiene formalización laboral, y sobre todo un país de equidad donde hayamos logrado derrotar la pobreza extrema. ¿Cuál es mi deseo? Que en 4 años, cuando deje la casa de Nariño y llegue a mi casa de ciudadano y me siente a convivir con mi familia nuevamente en esa condición de ciudadano, pueda seguir mirando a mis compatriotas y a mis hijos a los ojos y decirles que di lo mejor por Colombia y que Colombia está mejor de lo que estaba 4 años atrás. Muchas gracias, presidente. Gracias, Francisco. Pues esta es la radiografía que ha hecho el presidente electo de Colombia, Iván Duque, sobre los retos y problemas que tiene su país. Nos vemos en una próxima ocasión. RT, el canal del Mundial.